en la actualidad, haciendo énfasis el día de hoy en hablar acerca de la osteoporosis. El día de hoy y en esta época estamos viviendo un problema metabólico complejo, porque lo que estamos haciendo hoy en día es que muchos de los padecimientos que estamos teniendo en la población y que estamos tratando a nivel médico, como es problemas de presión alta, hígado graso, colesterol alto, azúcar alta en el caso de la diabetes, y muchos de esos síntomas que nosotros consideramos como el síndrome metabólico, todas esas complicaciones o más bien alteraciones del metabolismo, pues en realidad lo que estamos haciendo es pues dando medicamentos para poder tratar de equilibrar los niveles en sangre. Pero vamos a entender el día de hoy un poco más acerca de lo que pasa a nivel celular y en realidad lo que está pasando con nuestro metabolismo. Entonces, empezamos la presentación. Les voy a hablar un poquito de quién soy yo. Soy el doctor Julián Satué Rodríguez. Soy doctor experto en nutrición celular y regulación del metabolismo a nivel celular, autor del libro El regreso a una vida saludable, un libro que escribí para poder contar un poquito de mi experiencia, cerca de 20 años en la parte del estudio metabólico y de toda la parte celular que he realizado, las investigaciones, y cómo nosotros en realidad podemos tener un metabolismo regulado, ¿no? Soy director fundador del Instituto Internacional de Investigación Aplicada al Metabolismo, IAMED. He desarrollado una nueva metodología para evaluar el metabolismo con base en la medición de tasas de oxidación de glucosa y lípidos a nivel celular, que es una patente que me otorgaron aquí en México, con más de 8.000 estudios realizados. Es mi experiencia que he tenido en los últimos 20 años, donde a partir de esas investigaciones he podido pues, publicar varios de mis trabajos en diferentes revistas, en diferentes journals internacionales. En relación, me interesó mucho cómo poder estudiar más el mecanismo celular para poder entender el por qué tenemos tanto problema metabólico a nivel celular y por qué no se resuelve. Es algo que yo siempre me he preguntado a lo largo de estos años. ¿Por qué entre más desarrollo tecnológico y científico, por qué entre más fármacos que hay que se han desarrollado y se desarrollan diariamente para problemas como el de la diabetes, sobrepeso, obesidad, por qué tenemos los índices siguen en aumento en vez de disminuir? Eso ha sido uno de los de lo que he pensado en los últimos años, el por qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que está pasando con el diagnóstico que estamos haciendo del metabolismo, y por lo tanto, si no estamos haciendo un diagnóstico correcto o lo suficientemente completo, pues los tratamientos no son los adecuados de acuerdo a la condición de cada paciente. Entonces, eso es lo que les quiero contar un poquito el día de hoy y contarles cuál es algunas de las soluciones que REI nos proporciona, cuál ha sido la experiencia en poder ver la acción de estos nutrientes a nivel celular y en qué puede ayudarnos también en toda la parte de nutrir, ¿no? a los pacientes, y que podamos nosotros hacer una parte también importante de prevención, ¿no? No solo que cuando ya está el problema, tratar de manejar el síntoma, sino también hacer una labor preventiva. Entonces, esta experiencia es la que les quiero compartir el día de hoy, de manera muy sencilla, pero información muy relevante, empezando por hablar de la célula. Nosotros tenemos cerca de 100 billones de células, que son nuestros trabajadores silenciosos. Allá son 100 billones de células que son los que nos permiten estar vivos todos los días, que mantienen nuestras funciones vitales. Cada una de estas células tienen diferentes partes, ¿no? Somos un universo en miniatura, y estas células en realidad tenemos que nosotros entender, comprender de que tienen un requerimiento. Todos los días cuando te vas sin desayunar, cuando a lo mejor haces muchos desórdenes de comida, haces 1 o 2 comidas al día, no tomas suficiente agua, no tienes una vida lo suficientemente tranquila, si no andas en estrés todo el tiempo, con pensamientos, sentimientos, emociones tóxicas, con muchos aspectos que vamos a ver el día de hoy en la presentación, quiero decirte que estás afectando a toda esta maquinaria celular que realiza millones de procesos.
estos procesos precisamente lo que mantienen al cuerpo vivo. Entonces, es muy importante hacer conciencia, ¿sí?, de por qué nosotros tenemos que nutrirnos y cuidar nuestro cuerpo. El cuerpo es la casa, el templo sagrado que nos han dado para nosotros mantenernos vivos, para poder adquirir experiencia en este mundo tridimensional, en este mundo de las formas. Y si nosotros no traemos un cuerpo saludable, con células bien nutridas, la probabilidad de que desarrolles enfermedades crónico-degenerativas es muy alta, y además el rendimiento, ¿sí?, en todo aspecto, tanto físico como intelectual, ¿sí?, pues va a ser muy bajo. Entonces, las células tienen un requerimiento porque llevan a cabo millones de procesos, como ustedes lo ven en la diapositiva, y todos estos procesos necesitan energía. Entonces, las células, ¿de dónde sacan esa energía? Pues de los nutrimentos que requieren, ¿no? Estamos considerando qué es lo que comen nuestras células, pues el oxígeno, el agua, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, la glucosa, ácidos grasos y proteínas. Eso es el requerimiento, es el combustible de las células que tenemos que darle día a día. No es un tema de que a lo mejor un día puede que le dé una parte de este grupo de nutrimentos y a lo mejor el otro día le doy el otro. Todos los días el cuerpo está necesitando estos nutrimentos precisamente para poder realizar sus funciones, para que el cuerpo funcione bien. Y con estos, por eso es que Rey nos presenta una alternativa muy interesante que a mí me ha sorprendido desde que yo conozco el concepto de Rey. Primero, porque yo hace muchísimos años consideraba la suplementación como algo que el cuerpo no requería. Y uno de los aspectos a los cuales llegué en mis investigaciones y cuando he medido el metabolismo a nivel celular, son dos aspectos bien interesantes. Uno, el cuerpo está gastando más nutrientes en esta época que hace 50 años. ¿Por qué? Por las condiciones de vida que estamos nosotros llevando. Entonces, el cuerpo consume mucho más nutrientes que a lo mejor hace 50 años y los alimentos ya no traen suficiente cantidad de nutrientes porque la tierra está muy agotada, ¿sí? Ya la tierra no produce alimentos con toda la cantidad de nutrientes que se requiere. Entonces, por otro lado, uno de los aspectos que me ha gustado mucho en la solución de Ring es el poder utilizar precisamente los nutrientes de las semillas. Las semillas precisamente es donde se encuentra concentrados los nutrientes, ¿sí?, en una planta, y que precisamente al ser extraído en frío se pueden obtener nutrientes de muy alta calidad y de muy alta concentración. Eso es precisamente lo que Rey nos da como solución, ¿no? La nutrición a base de semillas nos da de 20 a 30 veces más concentración de nutrientes, ¿sí? Y es algo precisamente que Rey retoma, porque la mayoría de los suplementos no se extraen precisamente de las semillas. Y aquí es donde hemos visto también un aspecto muy interesante en que los nutrientes a altas concentraciones nos permite regular mucho mejor los procesos celulares y estimular los procesos de autorreparación y autorregeneración celular. Entonces, por eso entendemos de que tenemos 100 billones de células, que las células tienen un requerimiento nutricional, que estos nutrientes, además de la alimentación, ¿sí?, que puede ser una alimentación balanceada, podemos complementarlos con nutrientes de muy alta calidad extraídos de las semillas. ¿Para qué? Para poder construir moléculas en el cuerpo, ¿sí?, como son las proteínas, las enzimas, los anticuerpos, las hormonas y los transmisores bioquímicos. Con esta diapositiva nosotros podríamos sacar una lista por cada una de estas moléculas, de muchos de los padecimientos que estamos teniendo, de padecimientos de salud que estamos teniendo en la población. Si mi cuerpo no construye moléculas de calidad como proteínas, yo no consumo suficiente proteína, entonces no puedo fabricar proteínas. Resulta que lo que mantiene la corporeidad del cuerpo en realidad es todo el recambio de proteínas que se tiene. Si tú no consumes suficiente cantidad de proteína diario, entonces tú traes un cuerpo donde no tienes una masa muscular adecuada, donde tienes sistemas inmunológicos muy débiles, ¿sí? Necesitamos proteína para la mayoría de las funciones del cuerpo, ¿okay? Las enzimas tienen que ver con el metabolismo. Si no tienes suficiente cantidad de enzimas, las enzimas son proteínas especializadas que ayudan
a que se puedan llevar a cabo las diferentes reacciones del metabolismo. Y a nivel, digamos, también digestivo, hay otra clase de enzimas, son las que nos ayudan a desdoblar a partir del alimento, para que nosotros tengamos también una buena digestión y una buena absorción. Los anticuerpos también tienen que ver con el sistema inmunológico. Si nosotros no estamos bien nutridos, pues no podemos formar anticuerpos de calidad, por lo tanto tenemos sistemas inmunológicos débiles, ¿sí? Y estamos hablando precisamente de la contingencia que estamos viviendo en estos días por el tema del virus. Entonces necesitamos tener sistemas inmunológicos fuertes, y esos sistemas inmunológicos fuertes solo se logran si nosotros estamos bien nutridos a nivel celular. En la parte de los anticuerpos, hay personas que tienen el sistema inmunológico muy activo, entonces son las enfermedades autoinmunes, o personas que tienen el sistema inmunológico muy bajo, las defensas muy bajas, entonces se están enfermando cada rato, ¿no? Están enfermando de gripe, de infecciones. Entonces por eso es tan importante que nosotros le demos al cuerpo nutrientes de calidad. Moléculas también como hormonas, por eso también nosotros tenemos en la actualidad mucho desbalance hormonal, porque no se logran fabricar, debido a la desnutrición celular que traemos, hormonas de calidad, dentro de ellas hormonas como la hormona de la insulina, ¿no? Que es una hormona que permite que pueda ingresar el azúcar, la glucosa a las células. A veces también producimos hormona de la tiroides, que no es una hormona de buena calidad, ¿sí? Precisamente por la falta de nutrientes, ¿no? La tiroides necesita nutrientes como el yodo, ¿no? El arsénico, necesita todos estos nutrientes, el selenio, necesita también magnesio, necesita también potasio para poder fabricar una buena hormona de la tiroides. ¿Sí? Tenemos mucho desbalance a nivel de ciclos menstruales alterados, ¿no? Ya cuando estamos las mujeres en etapa de menopausia y el hombre en andropausia, pues tenemos una disminución en la producción de hormonas, que también nos trae desequilibrios a nivel fisiológico. Y los transmisores bioquímicos, cuando nosotros también estamos desnutridos, no fabricamos unas sustancias químicas que se llaman los transmisores bioquímicos, que son los que permiten que se comunique el sistema nervioso. Por lo tanto, entonces no produce suficiente cantidad también de estos neurotransmisores que te permiten estar tranquilo, ¿no? Como la dopamina, el GABA, serotonina, todos estos transmisores bioquímicos que permiten también que puedas entrar en sueño profundo. Si nos damos cuenta, de cada una de estas moléculas que se construyen a partir de los nutrientes, ¿sí? Tiene una función muy importante, que tu cuerpo pueda tener toda la cantidad de nutrientes que requiere para poderlo fabricar, ¿no? Esa es la clave precisamente de tener una salud extraordinaria. Y en ese caso, pues por eso Rain, ¿no? Como les decía ahorita, a partir de las semillas, que es el génesis de la vida, por eso se habla de que una semilla es nutrición sin fin, donde tenemos antioxidantes, ¿no? A muy altas cantidades, vitaminas, minerales, ¿no? Compuestos químicos únicos, y eso es lo que precisamente Rey nos está presentando en sus productos, cómo a partir de las semillas prensadas en frío se puede sacar nutrientes de alta concentración. Buenas tardes, habla la señora Irolina, de aquí de Veracruz. Entonces, ¿en qué momento se altera el metabolismo? Entonces, ya tenemos nosotros claro de que el cuerpo, tenemos los trabajadores que nos mantienen vivos, llamados células, donde hay 100 billones aproximadamente de células que nos mantienen todo, que hacen que cada uno de nuestros sistemas en el cuerpo funcione, ¿sí? Nos permite, además de eso, el poder pensar, movernos, el poder tener sensibilidad, el poder tener conciencia, todo eso. Por eso lo más maravilloso dentro de los sistemas del cuerpo es el aparato digestivo, porque a partir de los nutrientes puede convertir todos esos nutrientes en cada una de las estructuras del cuerpo, pero adicional puede fabricar sangre, puede mantener un sistema nervioso en funcionamiento, nos permite también convertir todos esos nutrientes en voluntad, en sensibilidad, en conciencia, nos permite pensar,
Eso es algo maravilloso que aún así nosotros que estamos como investigadores y hombres de ciencia, estamos maravillados precisamente de lo que hace el cuerpo y de lo que hace el aparato digestivo para poder convertir esos nutrientes en todo aquello que nos permite a nosotros vivir, ¿no? Y que nos sirve en el día a día para poder nosotros trabajar y realizar nuestras labores. ¿En qué momento se altera el metabolismo? Esto es experiencia de todos estos años donde he estudiado el metabolismo y hemos atendido a miles de pacientes en mi instituto, junto con mis especialistas, y es lo que quiero compartirles también el día de hoy. ¿Qué pasa con nuestro metabolismo, ¿no? Me comentan acá por ahí que se escucha alguien hablando. Vamos a ver si por ahí algún micrófono. Entonces, por si por ahí alguien quedó con el micrófono abierto, para que por favor lo cierre. Gracias. Entonces, la primera parte que hemos encontrado acá en la alteración del metabolismo es, les puse la alteración del metabolismo desde mi punto de vista tiene estos aspectos. Se los puse en esta ecuación. Primero, pérdida de sincronía del aparato digestivo, ¿sí? Más alteración en la microbiota intestinal, más desnutrición celular, más la acumulación de toxinas, más el estrés. Entonces, esa alteración del metabolismo, vamos a ver cada uno de esos aspectos y dónde nosotros podemos, con la solución que nos da Rain, poder empezar a regular ese metabolismo. Y hablando del caso de la osteoporosis en particular, ¿por qué también llegamos a esa osteoporosis con el tiempo? Porque tenemos que cuidarnos de que esa descalcificación no se siga dando, ¿sí? Porque precisamente vamos a entender lo que empezamos a tener pérdida de calcio en los huesos, que se llama osteopenia, pero con el tiempo, si no frenamos eso, entonces podemos llegar a una osteoporosis con resultados que en realidad nosotros podemos prevenirlos, ¿no? Resultados como fracturas y otro tipo de alteraciones y de lesiones. Entonces, el metabolismo, muy sencillo, se pierde la pérdida de sincronía del aparato digestivo. Vamos a empezar por esa parte. Entonces, cuando el metabolismo se altera, nos pasa como este camioncito, empezamos a echar humo negro, ¿sí? Entonces, así nos pasa la mayoría de las personas que tienen el metabolismo alterado, así estamos echando humo negro. O sea que la combustión a nivel celular que nosotros realizamos, que se llama oxidación a nivel celular, empezamos a generar nosotros demasiados productos de desecho, entre ellos los radicales libres. Pero vamos a ir por este viaje acerca de por qué se altera el metabolismo. Entonces, uno de los aspectos interesantes de por qué se altera el metabolismo es la pérdida de sincronía del aparato digestivo y de otros sistemas en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por los desórdenes de comida y los ayunos prolongados que tenemos todos los días, la mayoría de las personas, que no tenemos un horario, el hecho no es que comas únicamente saludable, que te nutras bien y que a lo mejor te tomes los nutrientes que de la fórmula de Rain, que son muy buenos, sino que también tienes que complementar todos estos nutrientes con un estilo de vida. El primer punto para que puedas empezar a arreglar tu metabolismo, de donde se daña el metabolismo, es los tiempos de la alimentación, principalmente cuando un día no desayunas, otro día desayunas a las 7 de la mañana, otro día desayunas a las 11 de la mañana. Todo ese relajo que traemos en los tiempos de la alimentación, a veces hacer 2 comidas al día, daña la sincronía de muchas de las señales y de los sistemas en el cuerpo, donde entonces se tiene una alteración ya a nivel de pérdida de la sincronía del aparato digestivo, ¿sí? Estas hormonas que son las incretinas, también empieza a fallar, digamos, la sincronía de producción. El páncreas ya no produce insulina en tiempo, porque si lo dejas mucho tiempo sin comer, entonces puede haber una producción de insulina lenta. Eso no quiere decir que tu páncreas esté dañado, pero eso lo te puede llevar con el tiempo a que tengas problemas de diabetes, ¿sí? Una pérdida de sincronía entre el funcionamiento del hígado, del páncreas, de todas estas en esta gráfica, de todas estas flechas, son precisamente señales que se pierde la sincronía en el cuerpo, el señal de la leptina, que es una señal también del apetito.
todo esto hace precisamente con el desorden de comida y los ayunos prolongados que se pierda la sincronía del aparato digestivo y de otros sistemas en el cuerpo. Por eso lo pongo como punto número uno en el problema de por qué se altera el metabolismo. Porque entonces, mientras nosotros no entendamos por qué se altera el metabolismo, pues entonces no vamos a entender por qué a lo mejor se nos puede subir el azúcar, por qué podemos empezar a tener problemas de descalcificación que nos llevan a osteoporosis, por qué el principal indicador cuando el metabolismo está dañado, está funcionando mal, es que no tienes energía. ¿Sí? Se te hace familiar ese caso de que no tengas energía, de que a lo mejor te amanezcas sin energía, que andes muy cansado todo el tiempo. ¿Sí? Eso es bien importante que nos demos cuenta. El principal indicador cuando el metabolismo no está funcionando bien es que no tienes energía. Te levantas sin energía. Eso quiere decir que tu hormona de la tiroides no está trabajando bien. Y si durante el día andas muy cansado, es porque el metabolismo no está funcionando bien. El metabolismo es la forma en que el cuerpo produce energía a partir de millones de reacciones químicas. Por lo tanto, ese es el principal indicador si no hay energía. Entonces, estamos hablando de la alteración del metabolismo, pérdida de sincronía del aparato digestivo y de los diferentes sistemas en el cuerpo. La alteración en la microbiota. La alteración en la microbiota intestinal, un aspecto bien interesante, porque la microbiota son las bacterias buenas de nuestro intestino. Microbiota es bacterias buenas y malas de nuestro intestino, y ya es muy claro cuando hay desbalance en esa microbiota que por estudios que se han hecho a nivel mundial, ahí les traigo una referencia, que hay una asociación entre la permeabilidad intestinal, la adiposidad visceral, el hígado graso, que sugiere un daño en la función de la barrera intestinal. Eso quiere decir que cuando no hay un desbalance, quiere decir de que hay más bacterias malas que buenas en el intestino, se genera un desbalance en la microbiota. Una microbiota intestinal saludable quiere decir de que tiene más bacterias buenas que malas. En este aspecto, ahora, por eso se habla de que el intestino es un segundo cerebro, porque de ahí se mandan señales para todas las partes del cuerpo, se mandan señales para regular el metabolismo. El 75% de las células del sistema inmunológico se encuentran en el intestino, ¿sí? El 80% de la hormona que nos mantiene a nosotros tranquilos, que se llama la serotonina, se produce en el intestino. Muchos de los estados de ansiedad y de depresión está por un desbalance en la microbiota. Tenemos también problemas de permeabilidad en el intestino, porque muchas veces tenemos el intestino muy deteriorado y entonces no cumple su función de barrera protectora inmunológica, sino ya ese intestino ya tiene grietas. Entonces, por eso es tan importante tener un intestino saludable y una microbiota intestinal en buena condición. Para eso, Rey y su grupo científico ha desarrollado un producto extraordinario que nos ha gustado mucho, ¿sí? Y antes de hablarles de él, quiero comentarle por qué la microbiota es tan importante en nuestro cuerpo. Porque hay 10 veces más bacterias que células en el cuerpo, donde 25 especies de estas bacterias están en el estómago, 1000 especies en el intestino, más de 600 especies en pulmones, más de 1000 especies en piel y más de 60 especies en tracto urogenital. O sea que prácticamente nosotros tenemos más bacterias que células. Esa parte es muy importante porque las bacterias tienen una función importantísima en la homeostasis, en el equilibrio de las funciones del cuerpo, de los diferentes procesos. Si yo no tengo una microbiota equilibrada, está generando un desbalance en el funcionamiento de mi cuerpo. Eso se los quiero mencionar para que nos demos cuenta de lo importante que es tener una microbiota en buena condición. Las bacterias están comunicadas, se comunican permanentemente con nuestras células, y las bacterias se comunican con nuestra mitocondria. Las mitocondrias, que son la planta de producción de energía en nuestra célula. Por lo tanto, si la microbiota no anda bien, no vas a tener una buena producción de energía, no vas a tener un buen metabolismo, no vas a tener un buen sistema inmunológico, ¿sí? Un sistema inmunológico fuerte, y más en estos tiempos que necesitamos un sistema inmunológico fuerte precisamente para evitar, ¿sí?, precisamente el contagio de virus, bacterias, hongos y de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución que Rey nos da precisamente para una flora intestinal saludable?
El Pure es un producto muy interesante donde tiene las cepas en las cantidades adecuadas de bacterias, tanto probióticos como prebióticos, estas cepas como probióticos, de las bacterias que más estamos necesitando nosotros los seres humanos, ¿sí? Y el prebiótico, el prebiótico es, eh, el prebiótico precisamente es el alimento para esas bacterias buenas, o sea, el Pure tiene probiótico, que son las bacterias benéficas, las bacterias buenas para el intestino. Lo que se hace es poderle dar estas cepas, estas bacterias, para poder subir la cantidad de estos grupos de bacterias en el intestino, y le damos el alimento, ¿no? Que es la inulina, que también tiene, junto con otros nutrientes que tiene el Pure. Pero eso es supremamente importante. Le voy a pedir el favor que las preguntas con todo gusto las veamos al final. Por favor, vamos a dar una sección para el final de la presentación, para poderles dar la respuesta a sus preguntas, ¿sí? Y así entonces no perder la secuencia de la presentación, y lo hacemos al final. Entonces, por eso es interesante en esta época. Es cuando más tenemos también que nosotros cuidar nuestra flora intestinal para tener un sistema inmunológico fuerte. Cuando tú tienes mucha inflamación, cuando hay muchos gases, cuando tienes problemas de estreñimiento, de ahí se pueden generar también problemas de migraña, de dolores de cabeza, ¿sí? Muchos estados de ansiedad, de depresión, como les decían. Entonces, este Pure reduce la inflamación en el tracto gastrointestinal, apoya una digestión y una absorción de nutrientes sana, porque el otro problema que nosotros tenemos es que la absorción de nutrientes está muy baja a nivel intestinal, precisamente porque nuestro intestino está muy alterado. Y esta alteración también viene por, primero, los desórdenes de comida, ayunos prolongados, lo que hablamos, y en segundo lugar, por el consumo de alimentos que tienen muchos pesticidas, muchos azúcares refinados, muchas harinas refinadas, muchos químicos. Eso genera cambios bastante importantes en la flora intestinal. Eso nos sorprendía a nosotros cuando estudiábamos años atrás el comportamiento de la flora intestinal en mi instituto con mis investigadores, y nos dábamos cuenta de cuánta variación teníamos nosotros en la flora intestinal de nuestros pacientes, y precisamente nos pusimos a estudiar, y era precisamente el aspecto de los alimentos con la cantidad de conservadores, de pesticidas, de químicos. Esos alimentos, cuando entran y están en contacto con nuestras bacterias en el intestino, pues generan cambios importantes y genera desequilibrio. Por eso tienes que tener cuidado y siempre evalúa qué nutrientes, qué alimentos le vas a dar a tu cuerpo sagrado, que es tu templo, ¿no? Donde acá residimos, donde nuestro cuerpo es algo que para muchos despreciamos o desprecia, pero para otros es muy sagrado, porque realmente sin cuerpo no podemos manifestarnos acá. ¿Cómo podemos adquirir otra experiencia? Entonces, muy importante siempre de ahora en adelante, que yo voy a consumir alimento, qué tipo de alimento es el que yo voy a consumir, qué le voy a dar a mi cuerpo en realidad, ser más consciente día a día precisamente de ese proceso, y mejorar muchísimo también la absorción de nutrientes. Por eso es muy importante el Pure, desarrollado por Rain, porque es una fórmula extraordinaria que nos permite poder tener una flora intestinal saludable. Entonces, si nosotros empezamos con los desórdenes de comida, perdemos la sincronía del aparato digestivo, empezamos a tener inflamación, gases. Si dejas muchas horas sin comer, tienes inflamación en tu intestino. Si el intestino se inflama, ya no absorbes. Cuando comas, un intestino inflamado, que es lo que nosotros conocemos como disbiosis, ese intestino inflamado, ya cuando comas no vas a absorber la suficiente cantidad de nutrientes, porque es un intestino que está alterado. ¿Y eso qué hace en tu cuerpo? Te mete en desnutrición celular. Cuando el cuerpo a nivel celular está desnutrido, entonces el cuerpo activa el mecanismo empieza a aumentar el tejido, la fabricación de tejido adiposo, que es el tejido de reserva energética. Y entonces podemos nosotros llegar a estados de sobrepeso y obesidad, y la planta de producción de energía, como les muestro acá, que es la mitocondria, empieza a ser una mitocondria que no produce energía de forma adecuada.
Entonces, por eso es importante no llegar a estados de desnutrición celular. La toxicidad también, que es un enemigo silencioso, pues tenemos muchas fuentes de donde estamos generando toxicidad. La primera fuente, hay toxicidad endógena y exógena. Endógena es producida adentro por el mismo cuerpo. La principal toxicidad endógena es cuando tu metabolismo se altera, que es el ejemplo que yo les ponía como cuando el coche produce humo negro. Eso es un metabolismo alterado donde estás produciendo radicales libres en exceso. Entonces, eso es una toxicidad, una contaminación endógena dentro de tu cuerpo, porque el metabolismo está trabajando mal, estamos haciendo una mala combustión. Y hay toxicidad producida por fuentes exógenas, como los rayos ultravioleta, la radiación ionizante, las grasas saturadas, los metales de transición, el humo de tabaco, contaminación atmosférica, pesticidas, insecticidas, que esto lo que hace es elevar la cantidad de radicales libres. Los radicales libres pueden dañar el ADN, ¿no? Como acá se muestra en la diapositiva, y los radicales libres son la causa directa del envejecimiento celular y de más de 250 enfermedades crónico-degenerativas. Lo podemos consultar precisamente. Todas estas enfermedades que se pueden generar a partir de lo que se conoce como estrés oxidativo, ¿sí? El exceso de radicales libres cuando procesos del metabolismo, ¿sí?, empiezan a fallar, empieza a haber un mal metabolismo, se empieza a generar exceso de radicales libres por también funciones que empiezan a fallar en el cuerpo, y ese exceso de radicales libres nos pone en peligro de poder causar más de 250 enfermedades crónico-degenerativas que podamos nosotros desarrollarla. Por eso, en ese caso, pues Rain, pensando en todo esto, pues desarrolla el Soul. El Soul precisamente es la solución al estrés oxidativo, es un antienvejecimiento fabuloso y es un antiinflamatorio celular maravilloso, porque uno de los problemas que tenemos nosotros actualmente de salud, que es un enemigo silencioso, que nosotros también a nivel médico de repente se nos olvida, es los procesos inflamatorios celulares que estamos teniendo en nuestros pacientes que no estamos controlando. Entonces, hablando del estrés oxidativo y del exceso de radicales libres, este producto, el Soul, ¿sí?, precisamente con todas estas sustancias que vienen precisamente de la semilla de comino negro, ¿sí?, principalmente la timoquinona, nos ayuda muchísimo precisamente a poder bajar la inflamación, ¿sí?, a poder bajar el nivel de radicales libres, o sea, protegernos contra el estrés oxidativo. Por lo tanto, también, aparte de antioxidantes, anticancerígeno, y nos ayuda precisamente a estimular el sistema antioxidante propio de la célula, ¿sí?, que tiene que ver con el sistema de la catalasa, de la oxidorreductasa, enzimas, del propio sistema antioxidante natural de la célula. También tiene efecto precisamente el Soul para poder activar esos sistemas antioxidantes propios de la célula. Y entonces esta toxicidad también es muy importante, ¿sí?, de la cual estamos hablando, también nos puede llevar a un problema de sobrepeso y obesidad. ¿Esto cómo? Después de nosotros cuando empieza a subirse la cantidad de toxinas en el cuerpo, ya sea por un metabolismo alterado, ya sea por el exceso de consumo de alimentos como alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares refinados, harinas refinadas, refrescos, todo este tipo de alimentos en exceso, ¿sí? Entonces, también cuando la toxicidad en el cuerpo aumenta, entonces también el cuerpo se protege de esa toxicidad aumentando la masa grasa, en donde se capturan las toxinas. Por eso a veces es mucho más difícil poder también bajar de peso, porque el exceso de toxinas también te puede llevar a un problema de sobrepeso y de obesidad. Por eso ese exceso de toxinas ensucia, ¿sí?, las bujías, la planta de producción de energía, que son las mitocondrias. Acá, como tenemos a la izquierda una bujía limpia, ¿no?, una mitocondria limpia, y del lado derecho tenemos una mitocondria que está sucia, donde no se puede sacar energía bien de los nutrientes. Entonces, por eso es tan importante tener bajo nivel de toxinas en el cuerpo. Y para ello también Rain nos da una solución extraordinaria en el tema de poder detoxificar. El concepto, la palabra real, no es desintoxicar el cuerpo, sino detoxificarlo. Es el proceso que realiza en realidad cada célula, y el proceso grande en el cuerpo lo realiza
el hígado y el riñón, precisamente, en la noche. Por eso es tan importante el sueño, por eso es tan importante que la noche podamos dormir las horas suficientes, que nos vayamos a dormir nutridos. Por eso el core trabaja muy bien, también que te lo tomes en la noche para que ese proceso de detoxificación lo apoyemos. Con el core también apoyamos precisamente que pueda haber una mayor oxigenación. Si hay un mejor aporte de oxígeno, pues el metabolismo se va a mejorar también, ¿sí? Y muchas funciones se van a mejorar. Entonces, apoyamos nuestro aparato digestivo, apoyamos la función renal, que esa detoxificación, que es precisamente todo el procesamiento de las toxinas, se dé de forma eficiente para que no se acumulen dentro del cuerpo y para que sean evacuadas vía heces fecales y orina al siguiente día, ¿no? Después de que nosotros también consumamos el core, que nosotros podamos apoyar mucho la función hepática, porque hoy en día también el hígado, siendo el órgano, el cerebro del metabolismo, el hígado, con más de 500 funciones, hemos encontrado que el hígado está bastante alterado, sucio, y el metabolismo hepático, tanto el metabolismo de hormonas, el metabolismo de grasa, de azúcares, de proteínas y de muchas otras sustancias, no está trabajando bien en la mayoría de los seres humanos. Por eso, core en el apoyo a ese proceso de detoxificación es maravilloso. Apoyar al funcionamiento del páncreas para que el páncreas también funcione bien, y junto con las hormonas que produce el páncreas, pues nos ayude también a un buen metabolismo de las grasas, de los azúcares, que nos permita precisamente que el metabolismo trabaje bien, y adicional con los nutrientes también que tiene core, ¿no? Basados también en la semilla de comino negro, el aceite de comino negro, ¿sí? El diente de león, la clorela, el aloe vera y todos estos nutrientes, ¿no? Nos ayudan precisamente también a mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Todos los procesos cognitivos también es muy importante que a través de los nutrientes que tiene el core nos apoya precisamente para que sean mucho más eficientes, que nos concentremos mejor, que mejore la memoria. Entonces, todo esto es una parte bien importante. Y la última parte de la alteración del metabolismo, ya vimos en resumen de la alteración del metabolismo cómo desde la pérdida de sincronía del aparato digestivo y los diferentes sistemas del cuerpo, ¿sí? La alteración en la microbiota, en la flora intestinal, en las bacterias de nuestro intestino, el daño precisamente en esa permeabilidad, en ese filtro, de esa barrera inmunológica que es el intestino, en el exceso de toxinas, ¿sí? Estoy haciendo un recuento, un resumen, para llegar al último punto de esa ecuación que yo les puse como alteración del metabolismo, que es precisamente el estrés. El estrés no es únicamente el estrés por la actividad que realices diariamente, ¿no? El estrés también es por no dormir suficiente, acá se los aclaro, ¿sí? Principalmente el estrés al que yo me refiero es cuando nosotros tenemos un sistema nervioso muy activo, ¿sí? De la parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, y se llama autónomo precisamente porque es autónomo de precisamente que nosotros lo controlemos. De ese sistema nervioso hay una parte que se llama simpática, parasimpática, la parte activa o la parte pasiva. Cuando tenemos una parte del sistema nervioso simpática muy activa, entonces nosotros hablamos de estrés, y ese estrés es generado por no dormir suficiente, cuando traemos el cuerpo deshidratado, cuando estamos desnutridos, cuando tenemos exceso de trabajo, corajes, exceso de ejercicio. Para las personas que hacen demasiado ejercicio, ya se pasa a hacer un ejercicio saludable a un ejercicio que te va a generar estrés, va a generarle estrés a tu cuerpo. Entonces ya no es tan saludable como nosotros quisiéramos. Emociones y pensamientos tóxicos, todo esto es lo que te genera estrés. Por exceso de estrés también puedes generar daño en tu metabolismo. Y ese exceso de estrés también te genera exceso de radicales libres, y el exceso de radicales libres te lleva a procesos o estados de estrés oxidativo. Esa es la parte que quería que quedara clara, cómo es que se altera el metabolismo. El metabolismo, si tú empiezas a tener un problema de sobrepeso, de obesidad, de diabetes,
que se me empieza a subir el colesterol, los triglicéridos, que la hormona de la tiroides no me trabaja bien, que no duermo bien, que tengo a toda hora inflamación, gases. Todo esto tiene que ver con el metabolismo y un aparato digestivo que está funcionando mal, pero eso no apareció de la noche a la mañana, ¿sí? Eso ya lleva muchos años con el problema, entonces por eso es tan importante también nosotros hacer conciencia de que lo primero, nosotros tenemos que cuidar este sagrado cuerpo que nos permite a nosotros el realizar todas las actividades y el estar vivo, ¿sí? A veces se nos olvida, lo maltratamos mucho. Cuando nosotros llegamos a tener un problema de salud llamado enfermedad, es cuando nosotros hemos dañado o hemos alterado no le permitimos a que el cuerpo active los mecanismos de autorreparación, ¿sí? Y autorregulación, porque el propio cuerpo se puede sanar, el propio cuerpo se puede reparar, y se ha encontrado que la base para que se activen esos mecanismos de reparación y de regulación es principalmente la nutrición, ¿sí? Nutrirnos, sabernos nutrir, y nutrientes de alta calidad a alta dosis. Eso es muy importante. Solo con la alimentación que estamos llevando hoy en día no es suficiente. Uno, les explicaba, en el 2020, a lo mejor esto cambiará años adelante, pero en el 2020 es muy claro de que nosotros, por las condiciones que estamos viviendo, las condiciones ambientales, de estrés, de todo lo que estamos viviendo, nuestro cuerpo gasta más energía que un cuerpo de hace 50 años. Y en segundo lugar, el cuerpo, para trabajar bien regulado, necesita mayor cantidad de nutrientes. Y en segundo lugar, la tierra no está la tenemos agotada de tanto nosotros que le hemos alterado. Entonces, los vegetales y los alimentos que vienen cultivados en la tierra está muy agotada de todas las vitaminas, minerales, y entonces estamos teniendo vegetales y frutas y alimentos que tienen muy poca cantidad de nutrientes. Esa es la razón por la cual, desde un punto de vista científico, requerimos suplementar con nutrientes de muy alta calidad, como los que nos muestra y nos ha desarrollado Rain a muy alta dosis, extraídos en frío de las semillas. ¿Para qué? Para ayudar a que el cuerpo pueda activar sus procesos de autorregulación, ¿no? De reparación, y eso es lo que realmente nos permite el tener, junto con una alimentación balanceada, tener una nutrición adecuada. Entonces vamos a hablar, ya para terminar, un aspecto que les traeré el día de hoy. Ya comprendimos cuáles son los aspectos de donde se nos daña el metabolismo. Si el metabolismo empieza a fallar todo. Al fallar el metabolismo, entonces tengo baja energía, no duermo, no me concentro bien, no tengo buena memoria, tengo baja libido, las hormonas no trabajan bien, la hormona de la tiroides no trabaja bien, y empiezo a tener un montón de problemas de salud. Y a eso hay que agregarle también la edad por la cual estamos pasando. El metabolismo se estudia de acuerdo a los rangos de edad. No es lo mismo estudiar un metabolismo entre 20 y 30 años de un paciente a un metabolismo de un paciente entre los 50 y los 60 años. Por eso, le puedo hablar un poquito de la osteoporosis y lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? La osteoporosis es una epidemia silenciosa, ¿no? El esqueleto humano comprende del 7 al 8% del peso corporal, y una masa ósea, por ejemplo, de 6 kilogramos tendría, para darnos cuenta un poquito de la proporción, 1.2 kilogramos de esos 6 kilos son de calcio. Imagínense la importancia de que podamos nosotros estar bien calcificados la mayor cantidad de años. El tiempo de renovación de nuestros huesos es de 7 a 10 años. Es un continuo proceso de destrucción y renovación a través de toda la vida. Es conocido como recambio dinámico óseo. O sea, nuestros huesos se están destruyendo y se están renovando, se están construyendo a una velocidad tal que nosotros no se alcanza a ver la diferencia, ¿sí? Y ese es el recambio dinámico óseo. Las células que hacen esto en nuestros huesos se llaman los osteoclastos, que reabsorben el hueso al mismo tiempo que los osteoblastos forman hueso nuevo. Entonces, es una maravilla en la naturaleza cómo
se va recambiando nuestro sistema óseo. ¿Y por qué es tan importante cuidar a lo largo de los años, en las diferentes etapas de nuestra vida, precisamente todo esta parte de nuestro sistema óseo, de que no vaya a sufrir descalcificación profunda para que nos acerque una osteoporosis? Con ganancia, tenemos ganancia nosotros de calcio en la niñez, equilibrado en la vida adulta y con pérdida en la vejez. A partir de los 45 años aproximadamente, se pierde el 5% del esqueleto cada 10 años. Son más o menos los estudios que se tienen. Acá en la imagen de la parte inferior tenemos ya a nivel de microscópico cómo están la construcción, cómo es la estructura ósea, ¿no?, normal, y cuál es la estructura ósea con osteoporosis, la diferencia. La osteopenia es la pérdida normal de hueso de acuerdo con la edad, no es una enfermedad, ¿ok? Pero si no la cuidamos, podemos llegar a una descalcificación tan fuerte que nos lleva a la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad donde se acelera la pérdida de calcio del esqueleto en un 30%, aproximadamente un 3% por cada año. Afecta más el hueso trabecular o de sostén, o sea, los huesos largos, y la zona de carga, cuerpos vertebrales, que son, o sea, las vértebras, cuellos del fémur, ¿no?, femorales, rodillas y tobillos. La osteoporosis es la enfermedad metabólica más común del hueso. Son más afectadas las mujeres con osteoporosis cuando están en estado posmenopáusico, precisamente por la falta de estrógenos. Ya no se fija suficiente cantidad de calcio al hueso. Esta parte es muy importante. El calcio no es únicamente, es que yo estoy descalcificado, voy a empezar a tomar calcio, ¿sí? Primero hay que hacer varias cosas. Primero hay que restablecer la absorción de nutrientes, ver que estés absorbiendo bien los nutrientes, incluyendo el calcio. En segundo lugar, hay que subir minerales tan importantes como el magnesio, que ayuda a que el calcio se fije al hueso. En tercer lugar, hay que ver cómo están las hormonas, porque si no hay suficiente hormona como los estrógenos, no se fija también el calcio al hueso. Entonces, todo eso es importante. La hormona, la tiroides, también es muy importante. La T3 libre, para que haya un buen metabolismo del calcio en los huesos. Entonces, no es únicamente que te pongas y te compres un Caltrate y te pongas a tomar calcio, porque si tú el calcio no lo llegas a metabolizar o usar bien en tu cuerpo, ese calcio, si no lo eliminas, ese calcio se empieza a acumular en las paredes de las arterias, llevándote con el tiempo a generar problemas de aterosclerosis, ¿sí? Se calcifican las arterias, entonces por eso también hay que tener mucho cuidado. En la osteoporosis empezamos a tener otros problemas de encorvamiento, si se dan cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que también nosotros lo observemos en nosotros, qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel dorsal, a nivel lumbar. Factores de riesgo, ¿cómo nosotros podemos acelerar esa descalcificación que nos lleva a una osteoporosis? Tabaquismo y sedentarismo, inmovilización, o sea que nosotros no realizamos ejercicio, o por algún tipo de problema, lesión que nos ha llevado a inmovilizarnos. La falta de alimentos que contengan calcio, fósforo, magnesio, zinc y boro, que son minerales que forman la masa ósea. Si se dan cuenta, los minerales importantes que tienen que ver no solo es el calcio, ¿sí?, fósforo, magnesio, zinc y boro. Los embarazos también tienen que ver, un factor de riesgo, perdón. El haber tenido muchos hijos, la menopausia, sin estrógeno no se retiene el calcio, por eso es tan importante evaluar, hacer una buena valoración metabólica para ver cómo está, lo que yo les decía, desde la misma absorción del calcio. El consumo excesivo de antiinflamatorios corticoides, como la cortisona, durante el consumo prolongado, también puede llevar es un factor de riesgo para osteoporosis. El exceso de cafeína, eso no quiere decir que no se puedan tomar un café o dos. El exceso, cuando consumes demasiada cafeína o refrescos de cola, ¿no?, el ácido fosfórico, fíjense que tienen estos refrescos con gas, eleva los niveles de fósforo sanguíneo. Y cuando se elevan los niveles de fósforo sanguíneo a través de estas bebidas, lo que obliga es a que se eleven los niveles de calcio, porque el ácido fosfórico es un ácido, vuelve el ambiente, la sangre, el ambiente un poco más ácido, y entonces el cuerpo tiene que compensar ese exceso de acidez alcalinizando el cuerpo. ¿Cómo? Tomando calcio
del esqueleto. Esa es una de las razones por las cuales también si consumes estas bebidas y estos productos hacen precisamente que tu cuerpo también se descalcifique. Otro aspecto también importante de la descalcificación es el exceso de toxinas. Si tú tienes demasiadas toxinas en el cuerpo que tienden a hacer de que tu pH esté un poco más movido hacia lo ácido, entonces el cuerpo tiene que compensar esa acidez y una de las formas que compensa es tomando calcio de los huesos, por lo tanto te puedes descalcificar y eso te puede llevar a una osteoporosis. Por eso es muy importante entender estos factores de riesgo porque también es una forma que nosotros también podemos ayudarnos y podemos nosotros prevenir precisamente el desarrollo de osteoporosis. ¿Qué síntomas y signos empezamos a tener? Dolores óseos generalizados difusos e inespecíficos, dolor lumbar y torácico, lo que les decía, con la postura y la carga, empezamos así a encorvarnos como lo ven en la imagen, dolor a la presión sobre los huesos, cuando tocamos nuestros huesos nos duelen, aumento de las curvaturas dorsal y lumbar, encorvamiento, hipotonía muscular, riesgo de fracturas o aplastamientos en vértebras, cuello de fémur, muñeca, etcétera, pérdida de estatura. Entonces, por eso decía que cuando nosotros vamos creciendo, lo importante es que podamos crecer lo que más podamos, porque después cuando venga ese problema de descalcificación, de osteopenia en una primera fase y después de osteoporosis, entonces empezamos a reducir el tamaño. Entonces lo mejor es que podamos estar lo más altos posible cuando vamos creciendo, porque después la disminución es considerable, pero para eso precisamente es el poder tener esta capacitación, esta conferencia, para nosotros poder ser conscientes de cómo nos podemos ayudar. Y en ese aspecto, pues Rey nos trae una solución maravillosa para articulaciones y huesos saludables, ¿no? Nosotros, al conocer ya con estos signos y síntomas, cómo el ejercicio es fundamental también para poder hacer que el calcio se fije al hueso, ¿sí? Supremamente importante. El que no me haga ejercicio, un ejercicio saludable, no se necesitan muchísimas horas, sino que se haga un ejercicio saludable, es un ejercicio que nos va a permitir que nosotros estemos en buena condición de salud. ¿Sí? Entonces, también es importante. ¿Sí me escuchan? ¿Por ahí? Sí, todo bien. Ya. Bueno, perfecto. Ya vamos a terminar entonces. Y entonces, ahorita tenemos una promoción muy interesante con PEN. Y esto me gusta mucho porque antes de que nosotros lleguemos a estados de osteoporosis o de osteopenia, donde empezamos a tener problemas con nuestros ligamentos, nuestras articulaciones, nuestros cartílagos, ¿por qué no empezamos nosotros a darle nutrientes como los que tiene Ben, donde tiene el aceite de comino negro, donde tiene curcumina, donde tiene la linaza, que empieza a bajar la inflamación? Lo primero que hay que hacer en este proceso es parar, disminuir el proceso degenerativo. Entonces, al tener los nutrientes de Ben, entonces nos ayuda a disminuir el proceso degenerativo de nuestras articulaciones, músculos, ¿no? Tendones, cartílagos, y nos estimulan con los nutrientes que tiene glucosamina, sulfato de glucosamina vegetal, ¿sí? Estimula precisamente para que se empiece a regenerar, a fabricar de nuevo. Entonces, todos los que hacemos ejercicio, todas las personas que a lo mejor ya están, las mujeres en menopausia, los hombres en andropausia, ¿sí? Y en general cualquier persona que tenga sistema osteomuscular, huesos y músculos, debería consumir Ben desde este momento, desde su vida, no importa la edad en donde esté, porque precisamente esto hace que puedas tener un sistema osteomuscular saludable, donde se van a fortalecer las articulaciones, donde nosotros vamos a reducir también la inflamación, donde vamos a disminuir la rigidez en nuestras articulaciones, donde vamos a ayudar también al rendimiento físico, ¿sí? Tomes un Ben también antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio, van a ver cómo ese sistema osteomuscular trabaja mucho mejor, ¿no? Conforme se va haciendo ejercicio y como se empiezan a generar radicales libres, se empieza a generar ácido láctico, todo esto,
ese exceso de acidez también empieza a generar inflamación celular. El BEN ayuda precisamente a contrarrestar, ¿sí? Entonces es bien importante cómo nos puede ayudar a fortalecer también los huesos y músculos y a que hagamos una labor preventiva de la osteoporosis. Si yo ya veo que mi masa ósea empieza a disminuir, si empiezo a tener, ahí vimos síntomas, signos y síntomas, empiezo a encorvarme, yo he sentido que he disminuido de talla, de estatura, que cuando me toco los huesos me duelen, ¿sí? Cuando hago algún movimiento, y lo que les pido por favor también es empecemos a mover nuestro cuerpo, ¿sí? Estos son tips que me interesa también transmitirles a ustedes, porque de repente tenemos dolores. Dice, ay doctor, pero es que acá el dolor, pues es mucho más fácil, ¿no? Tomarme el medicamento para el dolor, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿cuánto hace que no mueves tu brazo? ¿Cuánto hace que no haces gimnasia? Pues lo más importante es empezar por ahí, ¿sí? Para que precisamente también permitas que los nutrientes de BEN también haga efecto en tu cuerpo. Entonces, por eso es tan importante, no esperemos hasta que lleguemos a un estado de osteoporosis. Podemos prevenirla desde mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces, y además cualquier trauma que llegaras a tener de algún accidente, alguna caída, todo eso, si tienes huesos y músculos fuertes, eso te va a ayudar mucho. Muchas personas se fracturan casi con mirarlas, o sea, tuvieron un golpe a lo mejor y se genera la fractura, pero porque también los huesos están muy frágiles por dentro. Entonces, podemos tomar BEN. A mí el BEN me encanta, y haciendo ejercicio y todo eso, pues he sentido también una mejoría, menos rígidos también. Queda uno súper, porque cuando uno hace estiramiento, pues también ayuda a que se relajen también los músculos y estamos cuidando todo nuestro sistema osteomuscular. Por eso la nutrición celular es la mejor inversión para regular el metabolismo y estar saludable. ¿Y a qué me refiero con el concepto de nutrición celular? La nutrición celular es, desde mi punto de vista, es los alimentos más los nutracéuticos. Los nutracéuticos que ha desarrollado Rein, ¿sí? Yo no debo perder el gusto por el alimento. El alimento es algo extraordinario. Es un placer cuando tú pruebas, ¿sí? los sabores de los alimentos, el olor de los alimentos. Y ahora, cuando yo puedo concentrar, puedo complementar mis alimentos de una forma balanceada, considerando los tiempos de la alimentación, con nutrientes muy concentrados de muy alta calidad que estén ayudando a que mis sistemas de reparación y de limpieza celular se activen, pues yo estoy complementando ese esquema de nutrición celular que me va a permitir que el cuerpo funcione bien en primer lugar, y en segundo lugar que hagamos una labor preventiva del desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros desafortunadamente en la mayoría de los países y principalmente de América Latina no hacemos, digamos, medicina preventiva. Esperamos hasta cuando ya está el síntoma, tratamos el síntoma, a ver cómo le damos manejo. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer para nosotros como médicos, terapeutas y quienes estamos precisamente en el ámbito de la salud, cómo podemos nosotros ayudar de esta forma a que, además del tratamiento que yo pueda darle a mis pacientes, yo como complemento, considerando que la nutrición es un aspecto fundamental para que el cuerpo trabaje bien? Porque no he conocido el primer medicamento ni la sustancia activa del primer medicamento que le quite el hambre a las células, sino es considerando la parte farmacológica más la parte nutricional, que desde mi punto de vista es lo que hay que empezar a reforzar en el paciente cuando empezamos nosotros a ayudarlo en el padecimiento, ¿sí? Y a los que estamos en el día a día en todo esto, en estas épocas donde necesitamos tener un cuerpo fuerte, saludable, sano, necesitamos nosotros tener un cuerpo bien nutrido, pero lo más importante es que sea una salud integral, donde nosotros tengamos cuerpo, mente, ¿no? Todo, espíritu, todo en conjunto, estemos bien emocionalmente, manejar nuestras mentes, nuestras emociones, porque eso es parte también de nuestra nutrición. Ya les hablaré en otras conferencias más adelante acerca de lo que es también la nutrición de nuestros pensamientos y emociones, que tienen que ver también mucho, y es un complemento a la nutrición del alimento
que nosotros consideramos precisamente en todo lo que son los programas nutricionales y en todo lo que son dietas balanceadas. Todo esto, este desarrollo que ha hecho Rain, lo ha hecho también con un comité científico, ¿sí? Muy calificado, donde han desarrollado ya cerca de 17 patentes y cuentan con pruebas de investigación clínica continua